Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar acá con todos ustedes. Primeramente, gracias al departamento acá de San José por recibirnos. Y bueno, estamos acá para discutir un poco sobre una temática que es ya más individual de la vaca, sobre la parte de salud y reproducción, donde es mi enfoque en niña, ¿cierto? Yo estoy en niña 7 años, seguro todos ya notaron mi acento portuñol, así que se queda un poco raro, pero creo que vengo mejorando mi español y todos van a entender. Entonces vamos a hablar hoy sobre un plan de manejo periparto para lograr buenos indicadores reproductivos. Para empezar, lo que quería mencionar acá sobre cómo lograr una reproducción eficiente en lechería moderna, acá muestro esa gráfica que todos conocen, ustedes mejor que yo. Acá Lucía ya mencionó un poco sobre esa interacción social, que es importante, que los animales tienen ese impacto, y eso impacta el comportamiento alimentar, ¿cierto? Ese comportamiento alimentar va a tener, creo que el puntero, acá es medio diferente, va a tener una retroalimentación en el bienestar de los animales, ¿cierto? Y ese bienestar, acá destaco en amarillo, lo que vamos a estar hablando un poco hoy, que cuando eso es impactado va a retroalimentar positivamente o negativamente el comportamiento alimentar de los animales. Y eso nos deja un rastro que es la eficiencia productiva. Y la eficiencia productiva pasa por la producción de leche, que eso medimos todos los días, pero también la rentabilidad de ese predio y, por qué no decir, también sobre el impacto ambiental en el predio, ¿cierto? Entonces, todo eso para tener y lograr una reproducción eficiente en una lechería moderna, necesitamos tener en cuenta que es un sistema circular y que todo va a impactar en la producción y rentabilidad del predio. También quiero destacar acá rápidamente en esa introducción sobre el periodo de transición, que vamos a estar hablando acá hoy, enfocado que es el periodo más crítico durante el ciclo de lactancia de la vaca. Sobre principalmente los impactos que esos disturbios que pueden ocurrir en ese periodo pueden afectar la productividad y reproducción de la vaca. Entonces vamos a ver un poco sobre cada punto de ese, cómo eso puede impactar en nuestro sistema. Acá lo que quiero destacar, los factores que afectan la eficiencia reproductiva. Acá en el centro donde dice fertilidad, ahí tenemos un embrión, ¿cierto? Todos queremos lograr al final del periodo de espera voluntario que la vaca se preñe, que genere un embrión fertilizable, ¿cierto? Y viable. Pero ¿qué puede afectar que esa vaca no logre quedar preñada? Acá tenemos una serie de factores, como el factor ambiental, ¿no? El factor genético, enfermedades, época de año, nutrición y también recursos humanos, fundamental para que todo salga muy bien y que tengamos un grupo y un equipo dentro del predio bien ajustado, ¿cierto? No voy a detenerme acá porque la idea es hablar más sobre el plan, pero es importante saber que esos factores no andan solos, son multifactoriales. Cuando tenemos un problema, seguramente es afectado por diferentes puntos. Algunas enfermedades, algún problema ambiental, de infraestructura dentro del predio. Entonces todo eso puede impactar nuestra eficiencia reproductiva. Siguiendo un poco más sobre el periodo de transición, cuando se da el periodo de transición. El periodo de transición teórico se da entre 45 días preparto y 45 días posparto, pero eso es variable un poco. Pero en ese periodo, lo que quiero destacar acá es que la vaca sufre un estrés muy grande. Imagina que la vaca estaba en lactancia, necesita secar, cambiar de grupo social, cambiar de potrero, cambiar de alimentación. En ese periodo hay una inmunosupresión de la vaca naturalmente por el periodo final de gestación, y tenemos el evento del parto, ¿cierto? También que es extremadamente estresante para la vaca. La vaca tiene el parto y nuevamente cambia de dieta, cambia de potrero, cambia de grupo social. Todo ese estrés genera un mayor riesgo de tener enfermedades metabólicas. Aquí, como pueden ver, esas enfermedades metabólicas, si no tenemos una buena estrategia de monitoreo y manejo de ese periodo, vamos a tener que llamamos una mala transición y vamos a tener más eventos que todos conocen de mastitis, metritis, retención de placenta, cierto, cetosis.
Y es lo que vamos a estar hablando acá. Y eso seguramente puede estar impactando sobre nuestra lactancia, nuestra productividad y nuestra eficiencia reproductiva. Siguiendo un poco más, acá sobre el balance energético negativo. Es una temática que va a involucrar todo el proceso metabólico de los animales, pero ¿qué es el balance energético negativo? En la gráfica pueden ver que simplemente la vaca tiene una demanda, ¿cierto?, por su productividad y necesidades energéticas, pero no logra ingerir toda la demanda que necesita. Y eso genera una diferencia negativa en rojo acá, ¿cierto? Entonces eso que la vaca hace, utiliza sus propias reservas corporales. Y cuando utiliza sus propias reservas corporales, genera lo que llamamos los cuerpos cetónicos y genera diferentes riesgos de enfermedades metabólicas, que son la cetosis clínica y subclínica. Entonces, cuanto más profunda ese uso de reservas corporales acá, mayor el riesgo de que venga a tener una cetosis clínica y problemas metabólicos. Entonces, acá solo para destacar que en el periodo, miren que en su máximo acá de consumo de sus reservas corporales, ¿en qué fecha estamos acá? Justito donde queremos que la vaca quede preñada, ¿cierto? Entonces, si llegamos en esa etapa con una vaca acá con una condición corporal alrededor de 2, ¿cierto? Como pueden ver acá los huesos, el ángulo en V formado y todo eso, el riesgo que esa vaca esté pasando por un balance energético negativo más profundo va a generar problemas en nuestros riesgos de más enfermedades y el mayor riesgo de no lograr una concepción exitosa en su primer servicio. Bien, para ver el impacto que tiene el balance energético negativo, acá traigo unos resultados de un estudio sobre el porcentaje de cambio de peso corporal postparto. Entonces, en ese estudio evaluaron 4 grupos de animales, donde en la primera semana postparto todas las vacas tenían el mismo peso, ¿cierto? A partir de ahí vieron cómo se dio, si algunas vacas ganaron peso, y ahí, aquí al final del periodo, cerca de 9 semanas, alrededor de 60 a 80 días postparto, donde queremos preñar las vacas que ganaron peso, al final superovularon las vacas y vieron su capacidad máxima de producción de embriones, ¿ok? Simplemente para ver cuál es la capacidad de tener embriones viables. El grupo que ganó peso, 78% de embriones recuperados, está bien. El grupo que mantuvo el peso también, 74% de embriones. El grupo que perdió cerca de 3% de su peso vivo, también tuvo un porcentaje de embriones recuperados bien, ¿tá? Y ahí tenemos la capacidad de modulación de la vaca. Cuando la vaca está en una condición entre 2,75 y 3,25 al parto, tenemos esa capacidad de modulación del propio animal, pero cuando la vaca pierde más de 6%, ahí tenemos un problema, ¿tá? Entonces, cuando hay una pérdida significativa de condición corporal, la vaca acá tuvieron 48% de recuperación de embriones fertilizados. Y eso es un 30% de capacidad. Entonces nos muestra que la vaca que pierde mucho peso en ese momento va a tener mucho más dificultad de preñar cuando queremos, ¿ok? Siguiendo acá un poco sobre, ya entrando, ya vimos que la pérdida de condición corporal genera un problema en su capacidad de fertilización. Ahora entrando ya más en las enfermedades metabólicas que tenemos, oriundo de ese proceso, de esa mala transición, acá son estimaciones, ¿cierto? Estimaciones de pérdidas económicas por diferentes enfermedades. ¿Y qué consiste de esas estimaciones? Esas estimaciones no fueron realizadas por mí, pero sí por trabajos científicos, pero consideran costo de tratamiento, la leche descartada, de los tratamientos con antibióticos, la reducción en la producción de leche y problemas reproductivos asociados. ¿Qué pasa? Tenemos muestras de esos estudios. Que una mastitis clínica, una vaca con mastitis clínica en los primeros 30 días de lactancia genera una pérdida estimada entre $200 a $400. ¿Ah? ¿Y cuál es la prevalencia que se puede tener de una mastitis clínica en los primeros 30 días?
entre 10 y 20%. Seguramente hay lugares que tienen menos, seguramente hay lugares que tienen más de 20%. Pero vamos a mantener en ese promedio. Si tenemos un rodeo de 100 animales, para hacer una matemática acá, considerando el mínimo de prevalencia y el mínimo de pérdida económica, tenemos una pérdida en ese predio, ¿cierto?, de $2.000, simplemente por casos de mastitis. Yendo a retención de placenta, que nos muestra que las pérdidas estimadas por una vaca presentar retención de placenta es cerca de $100 a $300. ¿Cuál es la prevalencia? Entre 5 y 10%, y eso va a nos generar también nuevamente 5% la prevalencia mínima y la pérdida mínima. Nos genera $500 de pérdidas en ese predio. Ya entrando en metritis puerperal, las pérdidas ya aumentan, van de $300 a $500. Considerando la prevalencia de 10-20, $3.000 de pérdida. Siendo la hipocalcemia clínica, acá puede llegar de 150 a $300, y imaginar que la subclínica es mucho mayor, llegando a 50% de casos, nos genera, considerando la prevalencia de clínica, 5% con los 150, tenemos $750, y así vamos sumando, porque eso, la vaca en nuestro predio no va a tener solamente hipocalcemia, ¿cierto? Va en un conjunto de patologías y de enfermedades. Y cetosis subclínica de 200 a 300. Sume todo eso, tenemos una pérdida en 100 vacas de cerca de mínima de $9.000, ¿cierto? Entonces eso es una pérdida no visible, porque sale un tratamiento aquí, la vaca de un trabajo que hicimos nosotros por metritis subclínica nos generó una pérdida de 3 litros de leche por día por vaca. Entonces imagina esa pérdida al final de la lactancia en un grupo grande de vacas. Es un impacto muy grande dentro de nuestro sistema. Perdón. Entonces, siguiendo más allá, y después vamos a mirar un poco más sobre esa parte del impacto económico que tenemos, pero yo quiero adentrar ya en el objetivo de la charla, que es el programa sanitario. Entonces, el programa de manejo sanitario, ¿cuál es el principal objetivo? Garantizar el bienestar de los animales y también de nosotros, de las personas, ¿cierto? Seguramente a nadie le gusta ver una vaca enferma y tratar a una vaca enferma y estar detrás de una vaca que no levanta. Entonces, también nos trae un bienestar dentro del predio y de los funcionarios, de todo el equipo. Reducir pérdidas en la productividad, la cooperación entre el técnico y veterinario, y esa sincronía ayuda a que todo ande mejor y bien programado. Y importante destacar que los programas de manejo sanitario no tienen una receta de torta perfecta que se puede aplicar en cualquier predio, ¿cierto? Cada predio tiene sus particularidades de cantidad de vacas, de calidad de pastura, de infraestructura, de instalaciones, y esos detalles generan un plan de manejo sanitario único para cada predio, ¿cierto? Seguramente hay una ruta, una guía, pero los detalles que generan un programa sanitario exitoso. Llegando ya en la estructura del programa, ¿cómo vamos a estructurar? Es importante que sea sectorizada, no podemos abarcar todo. Entonces acá vamos a enfocar en los eventos de salud, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que considerar en los eventos de salud para generar ese programa? El bienestar de los animales, ¿cierto? Mejorar el bienestar, el confort de esos animales, el rendimiento, o sea, ese programa necesita que mejore el rendimiento de la propiedad y de los animales, y que sea de intervención rápida, ¿cierto? Que se pueda recuperar y tener una decisión inmediata para que el problema no aumente y que aumente la situación del predio. Entonces, dentro de los eventos de salud necesitamos una capacidad de monitorear y controlar. ¿Y qué vamos a poder controlar y monitorear? Son los problemas metabólicos y enfermedades periparto. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades periparto que podemos monitorar? Tenemos la hipocalcemia, como ya mencionado, ¿no? Miramos la tabla de las pérdidas económicas. Cetosis, retención de placenta, metritis y mastitis son las principales que podemos controlar, monitorear, registrar la información y tomar medidas de intervención rápida. Todas esas tienen un impacto directo en la reproducción y también en la probabilidad de concepción de los animales.
Entonces, ¿cómo hicimos? Ese monitoreo, la principal importancia es la toma de decisión preventiva, ¿cierto? La idea no es tratar más animales, pero sí prevenir. Entonces, acá en ese diagrama operativo que generamos, una idea de una línea de ruta, ¿no? De saber qué necesitamos registrar y cómo registrar la información. Muchas gracias. Dentro de ese periodo de periparto, acá considerando 21 días antes y 21 días después, y eso el manejo que llevamos en INEA, en 21 días preparto las vacas entran en la dieta preparto. Y ahí que necesitamos mirar y evaluar la condición nutricional, si la dieta preparto de las vacas están siendo bien, está bien ajustada y nos está auxiliando en el proceso de hipocalcemia, ¿cierto? Generando una dieta equilibrada y el pH de la orina levemente ácido. Entonces tenemos monitoreos preparto, al parto, posparto temprano, ¿cierto? Entre 7 y 21 días, y después una revisación de las vacas al final del periodo de espera voluntario para permitir que las vacas entren o no al servicio. Entonces vamos a ver cómo se da eso y cómo ejecutamos. Dentro de los índices productivos y reproductivos que podemos registrar, monitorear y controlar, hay diversos, hay muchos, ¿cierto? Acá es simplemente un ejemplo de algunos que se puede controlar, desde los más simples, que serían el intervalo entre partos, que es simplemente un registro de 2 fechas, y ese registro de 2 fechas nos da una idea ya de intervalo parto-concepción, nos da una idea de la problemática dentro de un grupo de animales. Pero no podemos intervenir ahí, ¿cierto? Una vez que ya pasó el parto, ya tenemos 2 fechas de parto, no podemos hacer más nada. Podemos programar para el próximo año, pero no intervenir. Entonces tenemos, si queremos ir más fino, tenemos las reservas corporales, que ya mencionamos acá en la presentación, y vimos que impacta directamente en la fertilidad de la vaca, ¿cierto? Y eso sí podemos intervenir inmediatamente, cambiando la dieta, aumentando la oferta de comida y haciendo ajustes para los animales. Entonces, en ese periodo, acá sería un periodo crucial entre el parto, el preparto y el fin del periodo de espera voluntario, para determinar si tenemos una pérdida muy significativa de condición corporal o no. Y después en otros indicadores también, detección de celo y la salud postparto. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poco sobre la salud de la vaca pre y postparto y cómo eso puede impactar en la reproducción. Acá, perdón, vamos a volver. Ahí Sebastián me dice para no volver, pero volví. Acá, abortos, ¿cierto? Lo quería destacar acá, que son índices que también son muy importantes, impactan directamente en los índices económicos de nuestro predio y van a seguramente afectar la cantidad de vacas que vamos a tener en lactancia, ¿cierto? Si una vaca va a secar antes o después, y la pérdida económica de esa futura vaquillona, esa futura ternera que podía tener. Bueno, dentro de la estrategia de manejo preparto, acá tenemos algunos videos, pero acá lo que quiero destacar es ese manejo, la estrategia de manejo preparto, de la importancia del uso de las sales aniónicas, ¿cierto? Es fundamental porque la principal problemática que tenemos es la hipocalcemia al parto, ¿cierto? La vaca caída, y el uso de las sales aniónicas nos ayuda a prevenir ese problema, ¿cierto? Entonces, pero si damos la sal aniónica no quiere decir que automáticamente va a ser efectiva y lo que programamos está siendo ejecutado por la vaca, ¿cierto? Hay un camino, hay la preparación de la dieta teórica, hay la ejecución en el mixer, hay el mixer propiamente dicho, hay la dominancia de las vacas dentro del comedero y hay efectos ambientales que pueden afectar también, ¿cierto? Pero ¿cómo controlamos con el pH? El primer video ya vieron cómo se colectaba la orina, muy simples, rápidamente se colecta con un vaso,
esa orina se utilizan tiras de pH, y esas tiras son fácilmente encontradas en agropecuarias, en farmacias, en tiendas de material que vende para piscinas. Y con ese detector, con esas tiras, podemos determinar el pH de la orina, ¿cierto? El pH ideal tiene que estar entre 6 y 7 para el lote de vacas evaluadas, pero cuando tenemos, en ese último video acá, acá pueden ver que estaba como un color violeta fuerte, seguramente esa vaca estaba con un pH muy alto. No sé qué está pasando, seguramente la vaca no comió la sal aniónica, algo está pasando, pero si es un caso individual o si ese pH alto es un promedio de todo el lote, ¿cierto? Entonces, acá se puede hacer en todos los animales, si hay la posibilidad y disponibilidad, pero también podemos hacer en un muestreo de animales, ¿tá? Entonces, la importancia de tener esa información y saber cómo nuestra dieta preparto está, y si los animales tienen un mayor o menor riesgo de tener una hipocalcemia que va a generar una posibilidad de retención de placenta, metritis y todas las consecuencias metabólicas que eso puede llevar. Bueno, pasamos del preparto, llegamos al evento del parto. Necesitamos monitorear seguramente, sí, ¿no? Todos miran la vaca y quieren saber si la vaca no va a trancar. Entonces necesitamos saber si el tipo de parto es normal o asistido. Sabemos que cuanto más partos asistidos tenemos un mayor riesgo de retención de placenta. Y entonces tenemos que registrar esa información porque la retención de placenta está directamente asociada con mayor riesgo de metritis, ¿tá? Entonces, acá tenemos ese documento que generamos en línea, simplemente como un guía también de monitoreo al parto. Y acá es importante destacar que una vaca fisiológicamente tiene que expulsar la placenta en sus primeras 12 horas, ¿cierto? Eso es el fisiológico, ¿tá? Pasando de las 12 horas, retención de placenta. Ya hay una retención de placenta y eso ya aumenta el riesgo de infección de esas membranas colgadas en la vaca para generar una metritis. Entonces es importante tomar decisiones y medidas para reducir la problemática y tratar ese animal inmediatamente. Pasando del parto, llegando al posparto temprano, tenemos entre 7 y 21 días posparto, necesitamos saber cómo la vaca viene recuperando del parto. Entonces, acá agendar un día en la semana para revisación, simplemente para decir que dependiendo del predio y del sistema, se puede hacer semanalmente, quincenalmente, o en cada vez que hay un lote de animales posparto, y eso es programado dentro del predio. ¿Qué necesitamos hacer? Medir la temperatura del animal. ¿Por qué medir la temperatura? Porque si estamos ahí en ese periodo entre 7 y 21 días, estamos en un intervalo que la vaca puede presentar metritis o endometritis, y si tiene asociado con una fiebre, esa vaca necesita recibir un antibiótico y necesita tratar para esa infección sistémica. Entonces vamos a medir temperatura, vamos a colectar sangre acá, simplemente una demostración colectando con un sistema Vacutainer, porque usamos el suero para hacer perfil metabólico acá, pero puede ser una gotita de sangre para medir las cetonas, ¿cierto? Acá en ese aparato, un aparato de medición de glucosa, probablemente algunos ya conocen, y se compra fácilmente también en una farmacia, y se compra junto con las tiras, pero no de glucosa, de cetonas. El costo de esas tiras es de cerca de 80 pesos por tira, ¿cierto? Entonces no es barato, pero es una prevención, ¿cierto? Pero hay otras opciones más baratas. Sí, hay otras opciones más baratas, que son las tiras esas acá, denominadas multisticks, que nos ayudan también a dar una idea de cómo viene las cetonas en orina. Acá ya no va a ser en sangre, ¿tá? Y acá nuestro grupo ahí de INIA, Tatiana, que está por ahí, generó ese trabajo donde evaluó diferentes herramientas diagnósticas de cetona, de cetosis subclínica, y todas tienen una muy buena correlación, ¿cierto? Entonces puede ser en leche, en sangre, en orina, y todas tienen una muy buena correlación para determinar si tenemos su cetosis subclínica en las vacas.
Y por último, ¿cierto? También la condición corporal, importante, ¿no? Ya mencionado, el contenido uterino, ¿cierto? En ese periodo, como he hablado, metritis y endometritis, debemos saber en qué grado tenemos de metritis en las vacas. Acá, como pueden ver en el video, es un aparato denominado MetriCheck, es un aparato que se puede comprar también de acero inoxidable con un aparato de goma, un vasito, y pueden ver que recupera el contenido uterino que está ahí. Dependiendo del grado que vamos a observar, vamos a considerar a esa vaca con metritis o no, ¿cierto? Y hay una escala para eso. Entonces, el procedimiento básico, tener el material, una agua limpia, introducir dentro de la vagina, hacer los movimientos como visto en el video y observar el grado, ¿cierto? Ese grado hay una clasificación y esa clasificación acá, en ese cuadro más de abajo, pueden ver acá parametritis, donde cuando tenemos esa presencia de moco, vieron que tenía un moco más blanco, cuando hay exudato purulento por arriba de 50%, consideramos una vaca con metritis, hay que registrar y hay que tomar una medida de tratamiento para esos animales. Así como las cetonas, acá simplemente unos valores de referencia que se considera, entonces en el aparato hay el valor que vieron que daban como 0,4, entonces la vaca estaba bien, pero si tuviera por arriba de 1,2, teníamos valores ya de cetosis subclínica, que se puede monitorear rápidamente en los animales. Yendo para la evaluación previa al servicio reproductivo, que al final del periodo de espera voluntario, ¿qué necesitamos hacer? Evaluar la condición corporal nuevamente, en una simple visualización subjetiva, registrar esa información y hacer un examen ginecológico. ¿Por qué hacer ese examen ginecológico? Porque las vacas acá, dependiendo de la situación del predio, si tenemos una gran cantidad de vacas que pueden presentar una endometritis, pueden presentar una gran cantidad de vacas sin anestro, tenemos que definir qué tratamiento hacer en el rodeo. Si vamos a hacer observación de cielo en un rodeo que tiene muchos animales en anestro, vamos a tener una baja tasa de servicios, baja tasa de vacas ofrecidas, ¿cierto? Entonces, determinar ese estatus ovárico de los animales nos ayuda a saber cómo venimos en todo el periodo de espera voluntario, cómo las vacas recuperaron y cuál es el potencial éxito de esas vacas una vez que están ciclando, ¿cierto? Ciclando es simplemente la vez que la vaca presentó una ovulación y posiblemente un celo también. Siguiendo acá, entonces vamos a ver algunos resultados de esos monitoreos que venimos ejecutando en línea, y resultados del monitoreo de salud y reproducción, y cómo el impacto del pH en orina y retención de las membranas fetales y metritis fueron impactadas, ¿cierto? También simplemente el perfil de actividad ovárica y tasa de concepción como descriptivo. Acá en línea, los casos de enfermedades metabólicas, observamos un 9,8, acá en la primera columna son los casos INEA, ¿no? En la columna verde las metas que tenemos definidas, o sea, queremos estar muy cerca de esas metas, o mejor por abajo de las metas, si posible, pero alrededor. Pero cuando tenemos en la columna en rojo, ahí esos valores por arriba, sabemos que tenemos un problema, una situación que necesita intervención inmediata, dependiendo de la enfermedad que tenemos en el predio. Entonces pueden ver que en línea venimos bien acá, en cetosis subclínica, eso es el acumulado año, ¿cierto? Fíjense el acumulado año. Y acá en metritis y retención de placenta pasamos un poquito más allá de nuestra meta, ¿cierto? Y bueno, yo hice la matemática para ver con ustedes cuánto INEA perdió. ¿Se acuerdan de la primera tabla? Bueno, perdimos plata acá. Entonces, sumando eso sobre un total de 270 vacas, ¿cierto? Que de parición en 2023, el tambo tuvo una pérdida de cerca de $25,000, ¿cierto? Son pérdidas que son, ¿cómo puedo decir?
que no desembolsamos esa plata, ¿cierto? Directamente, pero perdemos la capacidad de ganancia, perdemos la capacidad de ajuste y mejora económica dentro de un predio. Entonces, imagina si estamos por arriba de esos valores acá, ¿cierto? La pérdida económica es bastante impactante, pero es invisible porque sale un antibiótico acá, sale una hormona aquí, sale un tratamiento, un suero, el personal que hay que destinar para tratar esa vaca y el tiempo que podría estar haciendo otra cosa. Entonces, es una pérdida bastante significativa y es lo que hace el diferencial entre un tambo exitoso y un tambo no exitoso. Dentro es acumulado año, pero tenemos partos a lo largo del año y tenemos el año pasado acá el pH en orina, ¿cierto? Monitoreado mensualmente. Febrero acá, pocos partos, pero el pH ya estaba alto, ¿no? El pH promedio acá. Y todos se acuerdan del año pasado, la sequía que todos nosotros pasamos, ¿cierto? Muy fuerte, que generó baja calidad de comida, seca en el potrero, baja calidad del agua. Entonces, buscamos a entender qué estaba pasando, porque la dieta preparto no estaba siendo efectiva para lograr bajar los pHs. Discutiendo entre todos y buscando hacer análisis, logramos hacer ajustes en la dieta y manejo del preparto adecuado para bajar el pH. Bajamos el pH. Si fijamos ahí en ese mes de mayo acá, donde logramos mejorar y ajustar un poco más el pH de las vacas y generar esa acidosis leve que necesitamos. La condición corporal de las vacas en el preparto estaba adecuada, para todos los meses, entre 2,75 y 3,25. Y ahí yendo al posparto, ¿qué pasó acá en el posparto? Tenemos porcentaje de retención de placenta, vienen los meses que el pH estaba alto, tenemos ahí 30%, 25% de retención de placenta en esos meses. Pero al momento del mayo acá, donde empezamos a hacer los ajustes en la dieta, tuvimos meses que no tuvimos nada y un porcentaje bajo acá, y agosto y septiembre sin ninguno, ¿cierto? Octubre ya son muy poquitos partos que ocurren en ese mes en el tambo, entonces esa diferencia más por la poca cantidad de vacas. Pero logramos reducir. Así como las cetonas acá en sangre en esos meses aumentó, y es el promedio, donde si tenemos acá en mayo, va generando la consecuencia de los meses anteriores. Si tenemos un promedio de 1 que aparece así, la variación es mucho más alta, o sea, tenemos animales con cetosis clínica y subclínica. Entonces, después del ajuste de ese pH del preparto, logramos mejorar y controlar un poco el nivel de cetonas en sangre de las vacas. La condición corporal nuevamente tuvo una baja, pero controlada, no fue el problema de pérdida o uso de la reserva corporal, pero sí simplemente por ese ajuste del pH de la orina y todo el ajuste metabólico del animal. Acá en porcentaje de vacas con metritis, se fijen en las columnas en rojo. Las columnas en rojo son las vacas con metritis y las columnas en verde son las clasificaciones que hicimos en base a vacas no consideradas como metritis, ¿cierto? Y acá pueden ver que a partir de mayo la cantidad de columnas rojo empieza a bajar y la columna verde las dos empiezan a subir, ¿cierto? Simplemente por ese ajuste. Entonces ven la importancia de una simple metodología preparto, cómo puede impactar en el posparto de las vacas. Y acá simplemente como una descripción de las evaluaciones pre-servicio reproductivo. El año pasado en Niña tuvimos 74% de vacas ciclando, entonces esas vacas tienen mucho más capacidad de preñez, ¿no? De conceber ahí en el primer servicio, mientras tuvimos un 15% de vacas en anestro, siendo anestro superficial y profundo, y un 5% de enfermedades. Hay quistes. Vacas con quistes tienen una más baja probabilidad de concepción si llegamos a inseminar una vaca con quiste. Entonces esas vacas necesitan un tratamiento también. Y las tasas de concepción por inseminación, acá también pueden ver que
los primeros meses las vacas tuvieron una concepción entre 30 y 40%, y esa concepción, de acuerdo con el cambio que fueron teniendo y los tratamientos de las vacas de esa concepción, en septiembre y octubre se acuerdan que no tenían nada de retención de placenta. Ahí esas concepciones de esas vacas fueron los porcentajes de los meses con mejor porcentaje de concepción, ¿cierto? Entonces con eso quería destacar la importancia, ¿no?, de hacer la revisión periparto de ese momento que es clave y que puede impactar directamente en la producción y reproducción de las vacas. Bueno, de todo lo que hablé, es importante que se adapten a la realidad, ¿cierto? Es imposible hacer todo, no es imposible, pero sí hay que empezar paso a paso, etapa por etapa dentro del predio, pero hacer de una forma real dentro de la realidad de la propiedad. Desarrollar un plan estratégico, y eso lleva tiempo, ¿cierto? Hay que planear, hay que discutir, hay que montar una estrategia para que se logre ese plan y que lleve a beneficios en la toma de decisiones preventivas, ¿cierto? Entonces, todo eso para lograr, de nuevo, mejor bienestar a los animales y mejor bienestar para las personas que trabajan en el tambo, que se puedan tener tiempo para pensar en su propio negocio y no estar tratando vaca en el posparto. Bien, con eso agradezco la atención de ustedes y me quedo a las órdenes para consultas. Gracias.